En Radio Universidad Austral de Chile, estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo. La música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial. Uso Recreativo, música y palabras. Como todos los jueves desde las 21 horas, en Radio UH. Con ustedes, Guillermo Delía. Hola, buenas noches amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Uso Recreativo acá en la radio de la Universidad Austral de Chile, la frecuencia 90.1 FM. Ahí nos sintonizan si están en la ciudad o las cercanías, y si no, nos pueden encontrar en las redes de la radio, en YouTube y en Facebook. El de hoy es un programa especial porque tenemos un invitado en el estudio, al cual, como siempre, en estos casos lo voy a presentar después de la primera canción. Bien, ahí estamos de vuelta. Esa fue la primera canción de la noche de hoy, Lonely at the Top, de este dúo de Estados Unidos, Escapism.
que forma parte de su primer disco, el editado en el año 2017. Es un dúo integrado por Alexandra Cabral y Ian Svenovius, y en esta canción también tocó la guitarra Cole Alexander, uno de los guitarristas y líderes de los Black Lips, ese grupo que 2x3 escuchamos acá. Me detengo en Ian Svenovius porque, bueno, es el principal actor de este dúo y que tiene una extensa trayectoria a partir de los 90 con una cantidad de bandas. Ha editado más de 22 discos entre distintos proyectos, algunos solistas, otros acompañados, como en el caso de Escapism, PS, Splits, y también, y esto es lo de interés, es autor de una cantidad de textos bastante críticos y bastante políticos, de izquierda en particular. Y de alguna forma muy libremente asocié algunas ideas y pensé que capaz que podía ser una buena introducción al invitado de esta noche, recibirlo con este grupo un tanto avant-garde, que es interesante. Así que vamos a lo principal del día de hoy. Hoy estamos en el estudio con Rodolfo Andaur, quien es gestor cultural y curador de arte contemporáneo. Rodolfo es chileno, es del norte de Chile, y tiene una extensa trayectoria, que seguramente muchos de ustedes conocen. Ha publicado cantidad de artículos en revistas, catálogos, libros. De hecho, uno de estas publicaciones es lo que lo trae acá a Valdivia, y bueno, tuvo la gentileza de aceptar la invitación de venir a Uso Recreativo. Así que, Rodolfo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme. Muy bien, espero que pases bien. La idea es tener una charla distendida. Yo te decía que no soy muy no conozco tanto la técnica que manejan ustedes, la gente del campo de las artes, así que te pido paciencia y piedad, sobre todo si te hago algunas preguntas que pueden ser un tanto tontas. Seguramente muchas lo sean, pero créeme que es con la mejor intención para evacuar algunas dudas, algunas cosas, y bueno, qué mejor que hacerlo contigo. Así que nada, bienvenido de vuelta. Y contanos un poco, justamente empecemos por lo de ahora, ¿qué es lo que te trae acá a Valdivia? Bueno, me vine a Valdivia porque hace 3 semanas lancé una publicación que se llama Territorios Transformativos 2010-2020. Es una publicación que compila 57 textos que he escrito entre el 2010 y el 2020. En esos 57 textos está el trabajo que he llevado a cabo, trabajo de análisis crítico que he llevado a través de la escritura, sobre más de 100 artistas y chilenos que viven en distintos lugares de Chile, desde Arica a Punta Arenas. Y esa compilación finalmente era una suerte de proyecto muy a largo plazo que pensé en el 2016, y lo pensé porque, claro, estaba constantemente trabajando con muchos artistas fuera de Santiago, pensando en un país tan centralista como Chile, ¿no? Uh-huh. Donde también hay pocas publicaciones de arte. Entonces me invitaron para pensar esta forma de hacer un proyecto, el 2016. Pero empezó a pasar el tiempo y yo no me convencía tanto de hacer una compilación de textos. Y ya cuando llegó el 2019, en marzo del 2019, dije, bueno, yo creo que ya es el momento de compilar los textos y comenzar ese trabajo. Y muchos de los textos que están en este libro nunca los publiqué. Son inéditos. Y otros sí están publicados. También me pasó que claro, yo decía, bueno, voy a publicar solo 40 textos. Uh-huh. Pensando que ahí sentí yo que había un panorama de lo que quería dar a conocer con el concepto de la transformatividad en el arte. Pero claro, después se me hizo chico todo y empecé a seguir juntando. Me vino como un mal de Diógenes. Empecé a recolectar. Y ahí llegué al número de 57 textos. Y me quedé con eso porque ya después no podía seguir pensando en cómo volver a analizar otros textos que, a pesar de que yo me sentía conforme, mi editor pensaba que no eran los mejores textos para incluir. Y a lo mejor, claro, yo si hubiese
también no asumir responsablemente el trabajo de editor, podría haber dicho que al final los 40 que yo pensé al principio fueran 30. Claro. Entonces también por eso es importante que uno se evite, porque si no, uno empieza a tirar toda la carne a la parrilla y después se te quema el asado. Y esa no era la idea. Estamos hablando de territorios transformativos, creo que lo dijimos, ¿no? 2010-2020. 2010-2020, ese es el título del libro que me trae aquí a Valdivia. El 2010 y el 2020 hacen referencia a las fechas el periodo que escribiste los ensayos. Okay. Sí, y se cierra el 2020 porque yo creo que el 2020 todas vivimos un cataclismo psicopolítico y biológico en el mundo. Por eso el 20 del 2020 está caído. Está caído, sí. Porque creo que porque claro, yo hace rato que estaba trabajando en proyectos de sustentabilidad, de ecogeopolítica, levantando análisis biológico, del sentido biológico del arte, ¿no? O sea, cómo el arte también ya deja de pensar en lo político y se va de lleno a pensar en los conflictos biológicos que hoy día existen en la humanidad y ante el conflicto del antropoceno, del capitaloceno, como ustedes quieran llamarlo, o el zuluceno. Hoy día los científicos hablan mucho del zuluceno. Entonces, a mí me interesó siempre hablar desde esa brecha, también porque yo nací en el desierto de Atacama y he estado bastante en contacto con las dinámicas extractivistas y también neoliberales que tiene que hoy día muestra el desierto de Atacama. Entonces, ante ese imaginario con el cual nací, crecí, me malcriaron, no podía anular desde esta mirada, ¿no?, panorámica de 10 años más uno, una situación que ocurría en Chile, y también por eso los más de 100 artistas que están en el proyecto viven en Chile, sentencian desde aquí una cuestión que muchas veces no se hubiese imaginado que ocurre en relación a las escenas de arte, a las prácticas artísticas en general y al pensamiento crítico contemporáneo. ¿Hay artistas de Los Ríos reseñados? No. No hay artistas de Los Ríos, hay artistas de la Araucanía, artistas del Biobío, artistas de la región, de Patagonia, Aysén, Patagonia, Magallanes. Yo creo que Los Ríos, ahí lo hablábamos el otro día con las chicas de Barrios Bajos. Yo creo que lo que ha faltado también del trabajo, a lo mejor, que uno ha hecho a lo largo de Chile con varias regiones, es también darse cuenta que muchos de esos trabajos que uno hace con los artistas no están limitados a un proyecto en específico, sino que también las mismas conversaciones, los mismos enganchos que uno tiene en materia conceptual llevan a pensar en los proyectos a futuro. Entonces yo creo que nosotros, a mí me han invitado a varios Fragua, que es este proyecto inédito en Chile de investigación territorial que lidera la Galería Barrios Bajos. Entonces yo creo que, claro, yo he escrito de Fragua, pero como Fragua también está publicado en otros textos que son de Fragua, era complejo llevar ese texto a mi publicación, porque ya estaba publicado, porque ya estaba sentenciado, está en un libro además. Entonces, pero cada uno de esos 57 ensayos, por decirlo de una forma. Sí, son ensayos. ¿Se centran en un artista en particular, así, o un grupo de artistas, pero no en un evento? ¿Entendí bien? Sí, esa sería la causa, digamos. Sí, hay textos que, por ejemplo, hay un texto que comienza el libro que tiene que ver con un pintor de Iquique que comenzó a tener un montón de dilemas respecto a la pintura. O sea, querer desarmar la pintura. ¿La de él o la pintura? Pintura. Él trabajó mucho tiempo pintando, pero se quería desarmar metafóricamente de la pintura. Y para eso llegó al video. Entonces, en ese tránsito y en esa crisis, comenzó a pintar situaciones muy cotidianas de la arquitectura muy pregnante que tiene Iquique, por ejemplo, con una arquitectura única en Pino Oregón, en Chile, que en el norte no la tiene ni Antofagasta ni la tiene Arica, solo la tiene Iquique. Entonces, empiezo yo haciendo un análisis en el libro respecto de lo que yo veía que a él le estaba ocurriendo. Y eso se va mezclando, ese texto que lo escribí en marzo del 2010, se va mezclando con las imágenes que él me estaba proporcionando. Ese proyecto, yo en un momento, cuando hablo con él, me imaginé, a lo mejor voy a hacer una exposición con este tipo.
de cómo se va a desarmar su idea de pintura y va a terminar a lo mejor en algo audiovisual, pero nunca fue. Entonces quedó el texto ahí, nunca lo publiqué. Uh-huh. No es que no me interesé por él, porque después trabajé con él igual, pero como videoartista, ya no como pintor. Entonces el texto quedó ahí y me parece interesante porque abre como una brecha también del conflicto que sienten muchos artistas dentro de su transformatividad a la hora de poder ejecutar un proyecto. Y el mismo libro termina con un texto que es un ensayo sobre, que me invitó una revista a escribir un ensayo desde la mirada del arte sobre el conflicto epistémico respecto a octubre del 2019. O sea, para mí lo que pasó en octubre del 19 es una gran revolución cultural en la calle. Uh-huh. Los museos no dieron respuesta a esa revolución cultural, las galerías comerciales tampoco, el mundo intelectual del arte estaba mudo, nadie opinaba nada. Pero sí la calle opinó. Entonces yo ese texto lo conjugué con... Pues también yo tuve el privilegio de cuando comenzó la violencia y la murga ciudadana en las calles. Yo tuve el privilegio de ser invitado aquí a Valdivia en octubre del 2019, a Puerto Montt. Estuve en Antofagasta, en Copiapó, en Valparaíso, hablando y conversando de cómo yo entendía que hoy día el arte tenía una oportunidad única de estar en la calle y romper todas estas ataduras colonialistas que tiene el sistema del arte en relación a la difusión y circulación y producción de la práctica artística. Uh-huh. Entonces tuve ese privilegio y por eso escribí un texto recogiendo imágenes de personas que estaban produciendo en Coquimbo, en Copiapó, en Arica, en Biobío, en Magallanes, el proyecto de las tesis, que lo vi en vivo y en directo, uh-huh. En Valparaíso. Entonces yo compilo ahí imágenes de cosas que yo vi en la calle o que yo aprendí en la calle respecto a la práctica artística. Entonces ahí también hay otra dimensión de trabajo, que es yo como un simple espectador, un antropólogo frustrado, un etnógrafo frustrado, claro, que se inserta en la calle a levantar información de o sea, estaba tomándole la temperatura a una cuestión que era única y que no se va a repetir nunca más. No va a volver a ser la próxima revolución cultural callejera en Chile, no va a volver ni por si acaso a ser la misma que hubo el 2019. Sí. Bueno, eso siempre, ¿no? Claro, sí. Pero creo que como el arte no se atrevió a eso, hoy día ya el arte empieza como a hablar y quiere hacer exposición. Sí. O sea, creo que acá el museo de la universidad, no estoy seguro, pero en algún momento escuché algo de que se juntaron algunos objetos, viste, yo qué sé, desde balines hasta ollas abolladas, claro, lo que fuese, ¿verdad? Pero claro, no sé muy bien, viste, cómo fructificó eso, claro, o en qué quedó, digamos. Ahí de pasada intuí como que parece haber como una crítica velada a la institucionalidad, ¿verdad? En de general, todas maneras. El arte, ¿no? Eso lo ves en general en base a que a los espacios, la infraestructura, el centralismo que tiene Chile, lo mencionaste también. Bueno, yo creo que la cultura en Chile, en su modelo de difusión, siempre ha ocupado una sentencia del canon de la industria cultural de países del primer mundo que claramente tienen una fortaleza en la forma en la cual se entiende la industria cultural. Aquí se ha tratado de instalar el concepto de forma arbitraria, sabiendo y teniendo conciencia de que muchas de las regiones no tienen todavía una articulación entre lo que el Estado necesita de cultura y lo que las comunidades demandan de cultura. Y ahí como hay una gran diferencia que no ha podido ser puesta sobre la mesa, porque como nosotros sabemos, las autoridades siempre son tan sensibles, ¿no? Uh-huh. Tienen tantos problemas en sus hogares, no pueden preocuparse de estas cuestiones que son fundamentales a la hora también de representar un discurso cultural nacional. Porque estoy hablando de la institucionalidad más importante que tiene Chile, que hoy día es el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. A pesar de que tiene representaciones en todas las regiones. A pesar, ¿verdad?, de que tiene, porque en muchas regiones las autoridades actuales como que no tienen ni idea qué están haciendo ahí. Uh-huh. Entonces para ellos administrar la cultura es hacer eventos. Claro.
Y nosotros que trabajamos en cultura no estamos para organizar eventos, nosotros generamos contenidos para la comunidad. Entonces no podemos estar compitiendo de que si alguien nos viene a chantar el evento por sobre los contenidos, yo me retiro ipso facto, porque creo que ahí hay un problema que está entendiendo el Estado en virtud de asumirse a una industria que no le da en ciertos lugares. En Santiago de repente funciona muy bien en Vitacura, porque ahí casi la vida está resuelta de la gente. Tienen un modelo cultural, gente que puede salir del país, que puede pagar entradas de teatro, cine. Pero ¿qué hacemos con estas comunidades que no tienen el mismo acervo cultural y económico? ¿Les vamos a seguir dando espectáculo? ¿Les vamos a seguir trayendo una diversión al más puro estilo del Moulin Rouge? Yo creo que no estamos para eso hoy día, y creo que es importante rescatar lo que evidenciamos con la crisis, no solamente psicopolítica del país, sino que también la crisis sanitaria que tuvo el país, para entender que hoy día el arte es una herramienta de transformación social evidente y que tiene que estar como eso dentro de la palestra de los políticos actuales. Sí. Sí, ahí quiero llegar a eso, la parte de transformación, pero antes déjame decirte o intentaba preguntarte si te interesaría o si te llegasen a invitar, capaz que ya ocurrió, no sé, a trabajar en un gobierno, en este o en el que sea. ¿Agarrarías? Mira, a mí me llamaron para Piñera 1. Ajá. Y me llamaron después para el actual gobierno del presidente Boric. Pero yo no estoy disponible para trabajar en una estructura que está viciada. O sea, yo no puedo trabajar con gente artistópata. Y el Ministerio de la Cultura está lleno de artistópatas. Está lleno de gente que no entiende la labor del arte. Y todo, o sea, pero para esa no puedes cambiarla institución... desde adentro, intentar cambiarla desde adentro. Algo Es así. que es complicado por un niño echarse ahí a un funcionario público. Imagínate, te van a poner una demanda, me van a sacar mañana mismo, duro 3 días. Te lo aseguro. Sí, Te lo aseguro. No, hay mucha gente que no entiende. O sea, para ellos nosotros somos hippies. Que le chupan plata al Estado, somos piojentos, somos hediondos, no nos bañamos, estamos haciendo malabares en la calle, como... Y esa estructura se tiene que cambiar. De hecho, yo, a mí una vez, me acuerdo, el ministerio con Piñera 1, a mí me censuraron un texto, porque se hizo un proyecto de feria de arte en Santiago, y se invitó a postular a muchos artistas de fuera de Santiago para que postularan una feria de arte, sin obviamente pensar de que los artistas que viven fuera de Santiago no tienen ningún ejemplo concreto de feria de arte en sus localidades. Por lo tanto, al proyecto finalmente quedan puros artistas de Santiago y me invitan a mí de jurado. Entonces, claramente me dan el espacio para yo hablar, y como tengo la boca grande, se me ocurrió decir algunas cositas y después las escribí para un catálogo que se iba a repartir dentro y fuera de Chile. Y me llama un asistente del ministro en ese entonces para decirme que tenía que bajar el tono de la crítica, porque la idea la extensión que ellos me hicieron para invitarme como jurado era para que yo colaborara con ellos la difusión de artistas y no de criticar la forma en la cual ellos programaban actividades. Entonces les dije que yo no iba a bajar ninguna palabra de ese texto, porque lo que yo estaba diciendo es lo que se había conversado en una reunión de pauta respecto a cómo se evalúa un proyecto así, porque si a mí me invitan a ser jurado, yo tengo que poner una pauta de evaluación, no puedo llegar y porque encontré que el artista era simpático o que pertenecía a la carrera tanto, lo iba a dejar como el ganador. Y también otros textos como para fundaciones privadas también como que me han llamado oye, sí, como que no hay que criticar. ¿Es común mucho. eso o sea, vos pensás que te pasa a vos? O sea, no, o es común que censuren así. Es común que censuren. Es común. Sí, es común. Yo creo que yo soy más porfiado, porque yo soy porfiado y pesado. Seguramente. Pero hay gente que se... Puedes hacerlo también, digo, ¿no? Sí, sí, no, hay gente que se sienta amedrentada y no va a hacer nada. Yo no. Claro. Olvídate, no voy a participar. Me parece que es ridículo. No, sí, podés. Sí. No sabía que pasaban esas cosas. Yo qué sé, capaz que sí, digo, pero viste, no deja de sorprenderte, ¿no? Sí. Rodolfo, ahora sí vayamos a esto que hablabas de las transformaciones, ese tipo de cosas. Mencionaste el antropoceno, el cambio climático, la geopolítica, ¿verdad? Que son más o menos algunas cosas, entiendo por dónde van, o a qué refieren, mejor dicho. ¿Sabés qué? A lo que quiero llegar, déjame leerte
parte del perfil de egreso de la licenciatura en Artes Visuales de la UACH. Ya. Esto lo saqué de la página web, ¿no? Dice, está hablando del perfil del egresado, ¿no? Se desenvuelve el egresado, me imagino, en la generación de obras transdisciplinarias relacionando saberes interdisciplinarios a partir, y esto lo subrayo, a partir de una lectura crítica de la realidad socionatural cultural que contribuyen a la creación y experimentación e investigación. Y bueno, aplicando, bla, bla. Y después sigue y como que enfatiza eso. Produce y lidera obras y proyectos artísticos originales, creativos e innovadores mediante una visión crítica. Y esto es lo que subrayo, que contribuye al desarrollo social, político y cultural de manera transdisciplinaria. Entonces esto a mí me llama un poco la atención, y esto es full de ignorante, ya te advierto, ese énfasis en la transformación social y cultural, ¿verdad? Yo entiendo que todos, todos somos políticos, ¿no? Y todo es política, eso, sí. Pero un poco más allá de eso, ¿viste? Y también entiendo, ¿viste? Que el arte no es el cuadrito decorativo, que también puede ser, ¿viste? Pero entiendo que estamos hablando de otra cosa. Pero realmente vos concebís, más allá de tu accionar, ¿viste? Porque eso no es tanto el tema, sino, ¿viste? En general, que todos los artistas visuales que se precien, no sé cómo decirlo, ¿entendés? De actuales, ¿verdad? Yo qué sé, tienen que tener esa visión transformativo, aspirar a transformar en la parte social, cultural del país o del territorio donde estén, de la ciudad, de lo que sea. Bueno, cada artista a partir de una carrera de arte se construye su propio objetivo de trabajo. Uh-huh. Partamos por esa base. Y ese objetivo de trabajo son variopintos, no son específicos, claro. Son demasiado abismantes de poder concretizar en uno o en dos o en tres o en un grupo más grande. Yo creo que una persona que estudie arte hoy día debe pensar que el objetivo último de estudiar arte no tiene que ver con la concepción y la producción de obras, sino que lo que tiene que pensar es cómo un artista puede validar un pensamiento crítico. Uh-huh. Y ese pensamiento crítico muchas veces colabora para que el colectivo, o sea, todos, ¿no? Todas y todes podamos pensar en nuevas formas de mirar nuestros territorios. Yo hace un rato dije que, claro, el arte en general es una herramienta de transformación social. Pero en Chile en particular las artes visuales, las artes de la visualidad, están en deuda con esa transformación social. Porque las artes visuales han quedado en muchas veces en el espacio decorativo de marcas, de instituciones, de grupos económicos que ven al arte solo como un elemento decorativo y no como una herramienta de transformación social. Pero vos pensás que ese es el fin último, digamos. El fin último del arte tiene que ser el pensamiento crítico. No, eso y ese pensamiento crítico se puede trasladar en una conversación, en una publicación. No se puede seguir pensando que el estudiante de arte tiene que terminar haciendo una obra de arte. Ese es un error garrafal. Y por lo mismo, yo hoy día, conversando con algunos profes de la Universidad Austral, les sugerí que era momento de hacer un cataclismo curricular necesario, porque los alumnos no pueden seguir teniendo el trauma de salir de una carrera 5 años para que piensen en todo momento que su fin último es una obra que se expone. El fin último de una carrera de arte no es que uno exponga obras, uno también puede hacer curaduría, uno puede hacer gestión, uno puede hacer mediación, mezclar el rollo de las ciencias y el arte, mezclar el rollo de la educación y el arte, que es fundamental. Pero eso no está como herramienta porque los currículum hoy día apuntan a que el artista termine, claro, postulando un fondar para hacer una exposición. Lo más ridículo que puede existir hoy día. Es lo que yo digo, que estoy por fuera de ese mundo, digo, es como que lo que uno se imagina. Vos me hiciste acordar, no sé qué tan futbolero sos, pero... Poco, bueno, lo sospeché. Pero hay un director técnico de fútbol uruguayo, el maestro Tavares, no sé, capaz que lo ubicás. En su momento, hace una cantidad de años, Uruguay había tenido cierto éxito deportivo, ¿viste? Y obviamente todo el mundo estaba contento, que se los recibieron en el Palacio Legislativo, creo que fue. Y el cuento es que el maestro, cuando, viste, ahí en medio de las lobas de la gente,
siempre fue muy crítico de esa visión exitista de la obra, ¿viste? ¿Cachás? Que cuando somos campeones, lo demás no sirve. Y él dijo, el camino es la recompensa, ¿viste? Y quedó como una frase instaurada en algunos círculos, porque tampoco es que todo el mundo la haya comprado. Pero eso, ¿viste? Lo que decís vos del pensamiento crítico, ¿no? No necesariamente el culminar con la obra. Sí. Es interesante eso. Pero, claro, pero el pensamiento crítico siempre apuntando a transformar con causas sociales, así. ¿Sabes por qué? Porque, mira, por ejemplo, en las ciencias también hay cierta presión, viste, que la generación de conocimiento sea orientada hacia algo productivo, hacia algo innovador, cada vez más, ¿verdad? Porque también está un poco eso en otra arista, pero es análogo, viste, de que se usa el dinero para investigar en cosas que no sirven para nada, digamos. Entonces hay como siempre hubo y cada vez más, ¿verdad? En este caso sería como transformar, ¿verdad? La economía. Obviamente hay una cantidad de cosas de capitalismo atrás que la podemos dejar para otro día, ¿verdad? Pero está esa presión de que sea algo transformador también, como similar a lo que tú estás planteando. Sí, o sea, si yo tengo la posibilidad de tener una cultura visual diversa, sin duda voy a poder entender procesos creativos que le sirven hoy día a la comunidad de forma casi medicinal, entendiendo las dificultades que se tuvo durante 2 años con el tema de la pandemia, por ejemplo. Nadie puede negar que el arte, las expresiones artísticas del cine, arte escénica, danza y artes visuales colaboran en que haya una fuga cognitiva de pensamiento que de alguna manera ayuda también a aliviar distintos problemas hoy día, no solamente psicológicos, sino que también orgánicos, y eso se sabe. Entonces, si yo tengo regiones donde viven más de 500.000 personas y no hay ningún espacio posible para el deleite, para el recreo y la observación constante de esas prácticas, es obvio que mi sociedad se va a poner más violenta, ¿no? Van a haber más pulsiones de ásperas dentro de un colectivo. Y eso es lo que nosotros creemos que podemos cambiar. Yo no voy a ir con el discurso de decir que el arte le va a cambiar la vida de gente, porque no lo voy a decir. Pero sí voy a trabajar arduamente, como lo he hecho durante 17 años, para que tengamos espacios donde las comunidades también decidan las formas en las cuales artísticamente se quieren entender. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, pero muchas veces tenemos que competir con Santiago. ¿Cómo sabes qué es lo que la comunidad requiere? Porque uno también se acerca a ciertos espacios como las juntas de vecinos, se acerca a los dirigentes sociales o activistas que muchas veces saben de que el arte es una colaboración muy perpetua de las formas en las cuales también la gente puede entender problemas sociales, no culturales y económicos. Bajaste y dije, ustedes necesitan tal cosa. No se puede. A veces pasa eso, o sea, a veces da esa sensación. O sea, a veces pasa, claro, cuando hay artistas engreídos, curadores engreídos que van a comunidades a chantar, como se dice en chileno, a chantar ciertos proyectos que después las comunidades lo expulsan. Yo estoy súper agradecido de que la gente te pueda también evaluar desde ahí y que uno puede ser muchas veces puedes tener una particularidad intelectual, pero no por eso va a definir el transcurso cultural de una comunidad X. Genial, Rodolfo. ¿Sabes qué? Me encantaría seguir hablando de esto, pero no me va a dar tiempo. ¿Viste? Porque está buena. Y no registré, Antonio, a la hora que empezamos, pero vamos como 20 minutos, 25. 34, peor de lo que pensaba. Entonces, tirate la canción 2, que como estamos en la semana del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, vamos a escuchar una canción clásica de John Lennon que se llama Working Class Heroes, pero interpretada por otro artista. La 2.
Bien, acá estamos de vuelta después de esta pausa musical con los Heavy Contact, haciendo esta versión de Working Class Heroes, como forma de recordar que el lunes pasado fue 1 de mayo o 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Acá estamos con Rodolfo Andaur, conversando de sus quehaceres. Hemos hablado de qué lo trajo Valdivia y después pasamos a hablar de cosas más generales. Espero que estén disfrutando la charla. Rodolfo, ¿todo bien? Todo bien. Sigamos. Super. Entonces. A ver, perdón, déjame ver mis apuntes, mis notas. Porque, o sea, que nunca logro seguir. Obviamente, porque la palabra la tiene el invitado, ¿no? ¿Viste? Pero viste que vamos llevando por. Todo bien. No, estuvimos hablando, ¿verdad? De esto último sobre el pensamiento crítico, que no necesariamente el quehacer del artista, aunque suene medio raro, ¿verdad? Por lo menos para la gente de afuera, no necesariamente tiene que terminar en obra, ¿verdad? Sino que por ahí vos valorás más el camino ese, ¿verdad? Y yo te hice esa analogía con la frase del maestro Tavares. Relacionado con eso, porque viste que si vos querés transformar, ¿verdad? Yo que sé, invertiste una cantidad de tiempo, esfuerzo de gente, lo que fuese. ¿Cómo trabajan ustedes? En general te digo, ¿no? Si querés ejemplificarlo con algún caso, bien, viste, pero me interesa más como la dinámica general. ¿Hacen después algún seguimiento del impacto que tenga esa obra que intentó ser transformadora, ¿verdad? ¿Hay como una suerte de validación de la obra a posteriori? ¿Me explico? Pues, sí. Bueno, hay algunos proyectos que sí, uno muchas veces es invitado para hacer seguimiento. Pero hay otros proyectos que claramente se quedan solamente en el evento que significa presentar el proyecto, que muchas veces es una conversación, una publicación o una exposición. Yo creo que hay trabajos como en lugares donde el abandono es constante, que ahí sí yo siento que el proyecto debería hacer un seguimiento a largo plazo mayor. Y es lo que yo estoy haciendo hoy día en Pisagua, que es un pueblo muy reconocido por todos en Chile, y que es un pueblo que tiene 300 habitantes, la mayoría son pescadores artesanales. Este año recibieron casi por decirlo de una forma, después de Pinochet, el único presidente que ha ido a visitar Pisagua ha sido Gabriel Boric. Y, ¿qué comuna es eso? ¿Cómo? ¿Qué comuna está Pisagua? Pisagua es la comuna de Huara, en la región de Tarapacá. Sí. Y en Pisagua tenemos el gran dilema que a 50 años del golpe cívico-militar de Pinochet, Pisagua está absolutamente abandonada. Pisagua, que fue el gran puerto del sur del Perú, hoy Chile, está casi convertido en un pueblo fantasma. Por lo tanto, su población y su comunidad muy organizada sienten que están absolutamente estigmatizados por hechos de lesa humanidad que no solamente ocurrieron con Pinochet, sino que con Gabriel González Videla y con Carlos Ibáñez del Campo. Por lo tanto, ¿cómo se le saca el estigma a una comunidad a través del arte? Y esa cuestión, que es una gran pregunta, no solamente para quienes trabajamos en esto, sino por las autoridades que están relacionadas al financiamiento de estos proyectos, es sin duda primero escuchando las demandas que ellos piensan que deberían tener en virtud de un programa cultural a largo plazo, y un programa cultural que sea lo más diverso posible. Es un trabajo difícil y muy complejo, porque uno, claro, no vive en esa comunidad y tiene que empezar a entender dinámicas sociales y culturales bastante complejas para el diario vivir de alguien que vive en la ciudad, privilegiado y bla, bla, bla. Entonces, el proyecto a largo plazo es generar un taller reflexivo de prácticas artísticas que ellos solicitaron. Ellos pidieron que ellos quieren tener un taller de fotografía, de teatro, de danza. Ellos solicitaron tener lecturas de autores contemporáneos chilenos. Entonces, a través de esos talleres vamos a llegar a generar una reflexión colectiva respecto a lo que significa que ellos
bailen, quieran obturar una cámara, lean, porque ese espacio no lo pueden tener porque no tienen, por ejemplo, una casa de estudios cerca donde ellos puedan tener esa fuga. O sea, un pescador que a lo mejor uno puede decir, los pescadores solo pescan y da lo mismo. No, también aquí nos hemos encontrado que hay pescadores que tienen una cercanía muy, muy certera con el mundo intelectual. Y yo, como un curador de artes visuales y gestor cultural, no me puedo negar a esa manera de ver el mundo intelectual desde un pescador, que me parece muy interesante que él quiera tener su fuga también en esto. Y eso es un trabajo de largo plazo. Y es un trabajo que a lo mejor lo vamos a poder evaluar en 5 años más, pero que ahora tenemos la parte más dura, que entre junio del 2023 y marzo del 2024, donde van a ocurrir todas estas actividades que son mensuales y que hacen también a uno pensar, bueno, después de 50 años de un evento tan trágico y doloroso que marcó a toda una generación, bueno, a varias generaciones en Chile, cómo recomponemos un tejido en torno a la educación que está absolutamente tragado. O sea, acá no es solo la cultura. Acá el detrimento de la educación en Chile es tan fuerte después de la dictadura de este señor, del innombrable, que obviamente yo creo que tenemos que empezar a pensar que la cultura no es solo hacer eventos, como te decía al principio. Que eso para mí es lo preocupante. No, eso está claro. Entonces, este proyecto en Pisagua contempla, aparte de la ejecución dura, digamos, esto que tú mencionabas de estos meses próximos, contempla también como un seguimiento de lo que pasó. Sí. No, porque siempre me llama la atención, o sea, me queda la duda más que llamar la atención de qué pasa, ¿viste? Porque vos podés hacer hecho lucurar, pero si tenés como un objetivo que es, no sé, que la gente saque fotos, bueno, después tendrías que ver si la gente sacó fotos o no. Y me da la sensación de que en muchos casos eso a veces no pasa, o por lo menos no te lo cuentan, ¿viste? Porque vos ves como que queda algún escrito, algo muy bonito, pero como se vuelve a encerrar en ese círculo un poco más privilegiado, digamos. Claro. O sea, no. Pero bueno, sé que es complicado, ¿no? Que hay veces que, bueno, yo qué sé, y también es razonable esperar que a veces las cosas no funcionan como uno la planea. Eso también tiene que haber siempre hay un riesgo, ¿verdad? Y hay parte de eso también está la gracia. Rodolfo, hablemos me gustaría que desarrollaras un poquito, elaboraras sobre algo que ha salido 2 o 3 veces, que tiene que ver con la generación de conocimiento a través de las artes visuales, o de las artes en general, ¿verdad? Pero si querés nos centramos en las artes visuales, eso a mí me llama la atención, ¿verdad? ¿Viste? Con el lenguaje de las ciencias hay algunos términos en común. La investigación ustedes la enfatizan mucho, ¿verdad? El observar, no sé, el levantar datos, incluso hablan de trabajo de campo también. O sea, hay como una terminología que obviamente tiene razones de por qué ser muy similar o directamente la misma en algunos casos. ¿A qué se refieren en última instancia con la generación de conocimiento a través de las artes visuales? Bueno, en muchos casos tiene que ver con levantar información que muchas veces no está en el diálogo colectivo de ciertas comunidades. Por ejemplo, en el caso del desierto de Atacama, ha sido muy complicado hablar de la chilenización del desierto de Atacama. No solamente desde el punto de vista de las artes, ha sido complicado hablarlo a nivel político, sociabilizarlo. La gente no habla de eso. Y no habla porque no se ha generado estudios, o no se han publicado los estudios, no se han sociabilizado los estudios respecto a esa cuestión que sin duda marca la cultura y la esencia del desierto de Atacama al día de hoy. O sea, el proceso de chilenización sigue en marcha. Y eso, para conversarlo, hay artistas que se inspiran en ciertos fenómenos que han marcado como un faro el fenómeno de la chilenización en el desierto de Atacama. Y a partir de ese trabajo, lo interesante es cómo los artistas, ocupando la lógica y la metodología de la investigación, logran sociabilizar contenidos que muchas veces no se hablan, que muchas veces las comunidades no lo conocen o están anuladas porque hay un proceso mucho más abominable detrás de eso,
que mostrar una imagen X. Ujú. Y por eso ahí aparecen los fenómenos de censura, porque hay ciertos personajes que no pueden lidiar con esta historia, con estas crónicas, con estas verdades que muchas veces no son subjetivas, sino que tienen muy claro los puntos de inflexión respecto al tema que ha sido tratado por el artista. Sí. Ahí me abriste otra punta que no quiero ir, no por falta de tiempo, lo de la chinelización. Me imagino a lo que te referís, pero déjame volver a lo básico de la pregunta, porque entiendo lo que vos me decías, pero ¿en qué difiere de eso? Está bien, van a compilar información que no está, ¿verdad? Disponibilizarla, esto y que el otro. Pero ¿en qué difiere eso, por ejemplo, de lo que puede hacer un historiador, no sé, un cientista social o alguien que vaya y levante esa información? Claro, es que la diferencia ahí es que al cientista social, al historiador, incluso al científico, Uh-huh. a él se le pide un estudio de campo concreto, que abre un referente en su propia área. Lo que hace el artista, sin duda, es que ocupa esta información como un abanico que va apuntando en varias direcciones. El artista elige la dirección, Uh-huh. que puede ser histórica, social, política, científica. O sea, es que hay como más libertad de exploración, digamos. O sea, de que se supone de que sorprenderte con lo que sea. Claro, es que el artista lo busca también porque no puede hacerlo todo. No, Entonces claro, lo obvio. busca también para determinar y también para cuajar una investigación, porque muchas veces uno va a estudios de artistas y los artistas quieren estudiarlo todo al mismo tiempo. Uh-huh. Y uno sabe de que no pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Y uno también les pregunta, bueno, que ahí yo difiero un poco cuando tú decías que los artistas también hablan de investigaciones, pero ¿qué investigación? Yo no les pregunto, ¿cuál es la investigación? No, que estoy haciendo una investigación que vi un pajarito que es verde. Ya, ¿cuál es la investigación? El pajarito verde. ¿Pero cuál es la investigación? Claro, sí, creo que lo dicen como sinónimo de recopilar información. Sí, y ¿verdad? eso me parece que es un error, porque finalmente donde está la investigación es cuando realmente el artista te muestra con datos concretos que él maneja un archivo no solamente físico, sino intangible, Uh-huh. que lo lleva a convertir su investigación de campo en un proyecto, en una obra, en una publicación. Sí, sí. Y muchas veces los artistas no lo saben explicar o no lo saben comentar, y obviamente después cuando uno va a ver los proyectos sabe de que ahí faltó algo, ¿no? Claro. Porque decir investigación para mí es como, o sea, haber llevado un proceso, no ganarse un fondar y en 3 meses hacer eso es mentira. O sea, no voy a poder hacer una investigación. Sí, y relacionado a eso, cuando vos te enfrentás a un nuevo proyecto, imagínate en uno que no conoces, en un territorio que no conoces, no sé, Los Ríos capaz, no, que sé que lo conoces, pero no importa, pero ¿cómo es tu primer acercamiento mismo? ¿Vas con la cabeza limpia, con lo poquito que escuchaste, o llegás con medio sesgado, contaminado con algo que leíste antes? ¿Llegás y empezás a mirar? ¿Llegás y empezás a hablar con la gente? ¿Tenés un protocolo o es como más, como vayas, en el buen sentido, como vayas saliendo? ¿O hay, como viste lo que digo, como cierto protocolo? Sí, en muchos proyectos yo lo que hago es tomar como ejemplo ciertas situaciones que he vivido en esos lugares. Me ha pasado mucho en la Patagonia, que he trabajado mucho en Aysén y en Magallanes. Y hicimos un proyecto en Aysén que tenía que ver con rescatar un poco el modus vivendi de los milenarios canoeros de las Islas Huichas. Yo había estado en las Islas Huichas el 2009 por otro proyecto de fotografía y me puse en contacto con distintas personas de la comunidad respecto a sus necesidades y comencé a hacer paralelos respecto a lo que pasa en las Huichas, que pasan en otros lugares del mundo y en otros lugares donde a mí me han invitado a hacer residencias de investigación curatorial para armar proyectos con artistas respecto a territorios determinados. Yo tenía el recuerdo del 2009 en mi cabeza de mi experiencia en las Huichas y traté de llevarla a este viaje que se hizo el 2021. Ciertamente lo que cambió tanto en las Huichas me hizo sentirme fracasado al segundo día que llegué nuevamente el 2021, porque lo que yo pensaba que iba a hacer no lo podía hacer, porque ya no habían las circunstancias ni técnicas ni georreferenciadas para llevar a cabo el proyecto que yo en su momento pensé que iba a hacer, que era ir a entrevistar a una comunidad
en una isla lejana que ya no vivía ahí, porque una parte de esa familia murió y los otros se fueron a la gran ciudad, se devolvieron al continente. Entonces me frustré y dije, qué lata que voy a trabajar con artistas de nuevo. Artistas de nuevo que no van a querer como involucrarse con el tema que yo quería al principio, pero de manera accidental, al tercer día de esa residencia, yo me encuentro con otra familia que me la presenta una de las investigadoras que estaba ahí, una arquitecta catalana, y esa familia nos llevó a entender lo mismo que yo estaba buscando al principio, pero de otra forma, con otros personajes. Y fue súper emotivo encontrarse con eso, porque uno al final lo invitan para hacer residencias o viajes de investigación territorial, para levantar pesquisas, ¿no? Crónicas muy locales que se transforman en crónicas globales. Claro. O sea, lo mismo que ocurre ahí, ocurre en otras partes, lo mismo que uno ve ahí también. Tiene un talante. Cómo cuenta tu aldea y contás el mundo, ¿no? Claro. Así, ¿no? Sí, ¿no? Y esas dimensiones como de pensamiento filosófico que uno creería que no existen y están súper insertadas ahí. Y son material intangible, que a mí también siempre me gusta hablar eso, que uno como artista, como curador, tiene un archivo físico, ciertamente, pero también tiene un archivo intangible potente. Y si uno no lo tiene, no puede empezar a hablar de investigación y de proyecto, porque claramente uno lo siente. Estamos de acuerdo. Uno lo siente esa experiencia. Y también es importante cuando uno... me pasa cuando yo ocupo como este protocolo, ¿no? De acercamiento a los territorios. También me gusta mucho conocer cómo su geografía, su ecogeopolítica se transforma. ¿Qué pasa cuando la luz del solsticio aparece? ¿Qué pasa cuando llega el verano? ¿Qué pasa cuando comienza marzo? ¿Qué pasa con el periodo de lluvias? Porque siento que uno también a la pausa le va tomando la pausa al clima, y el clima obviamente tiene que ver con la naturaleza, y la naturaleza también va transformando los cerros, y los cerros tienen entonces toda esa cuestión también la voy tomando en cuenta, y a pesar de que yo no obturo una fotografía ni hago videos, porque mi perfil es escribir proyectos, yo ahí hago mi ejercicio como artístico para la investigación. Tu reflexión. Sí. Che, Rodolfo, bueno, creo que estamos en la hora, ¿no? Me dice Toño. Queda una canción de cierre y yo te quiero preguntar una cosa más. Me encantaría seguir conversando contigo, pero bueno, ya tenemos oportunidad quizás en el futuro, ¿no? Porque esto que acabas de decir, se me disparan una cantidad de interrogantes, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Vos estás acá, curiosamente, cuando este programa se emita, el evento de la presentación del libro ya va a haber pasado, porque es a las 7, ¿no? En el día de hoy en la Galería Barrios Bajos. Así que los que estén escuchando esto y se lo hayan perdido, no sé si va a quedar algún registro de eso, pero bueno, Pero va a quedar el libro disponible en la Galería Barrios Bajos para quienes quieran adquirirlo. Perfecto. Bueno, ahí estaremos. La galería, que nunca me acuerdo, es en calle Pérez Rosales, la calle, sí, ¿no? Pérez Rosales, sí. Pérez Rosales, y bueno, ahí fácil de encontrar. Así que bueno, lo mejor. Che, y contanos brevemente, Rodolfo, ¿qué siguen? ¿Qué andás ahora? Porque me imagino que te cerraste esta etapa, te quedan algunas presentaciones, entiendo, del libro, pero bueno, seguramente estás trabajando en varias cosas a la vez, pero lo próximo te podemos ver, o ¿qué es? Sí, bueno, estoy trabajando ahora en un proyecto en Londres con un colectivo que se llama Traces of Nitrate. Estamos trabajando en un proyecto bien grande sobre el Triángulo del Litio y todo lo que ha derivado de la historia del extractivismo en Chile, principalmente partiendo por el salitre, el guano, el cobre, el yodo y el litio. Se repite todo, ¿no? Yes. Estamos en ese proyecto en Londres, y tengo otro proyecto en España, en Vallecas, en el barrio Vallecas, donde me invitaron a reunirme con un grupo de artistas para hacer un viaje de investigación territorial en el barrio de Vallecas, en el emblemático barrio Vallecas de Madrid. Y eso claramente va a salir, más que una exposición, va a salir una serie de seminarios donde yo quiero invitar a la comunidad de Vallecas y a los artistas a que me acompañen a eso, principalmente para generar diálogo ciudadano respecto a las necesidades que tiene una comunidad y también cómo se entiende con el arte contemporáneo hoy. Y tengo el proyecto Pisagua, que es lo más
el compromiso político que más tengo Claro, con mi región sin duda, también. sin duda. Y bueno, y también va a salir otra publicación que voy a hacer sobre Magallanes próximamente. Bueno, si precisas algún asistente para esos viajes, acordate de, Obvio. de mí. Vamos a Che, mirar el mundo Rodolfo, ha sido un esencial. gustazo haberte conocido en primera instancia. Yo digo, sabía un poco en lo que hacías, por eso de hecho el interés de invitarte. Y te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación. Y ojalá te tengamos de vuelta en Valdivia en el futuro cercano. Sí, muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Antonio, nos vamos con una canción, vamos a escuchar, tiene que ver con un poco con el trabajo que hablamos, tiene que ver con el arte, vamos a escuchar a Los Brasileros, una canción vieja del 86 creo que es, 87, se llama Comida. Es una canción que habla de que la gente no solo necesita comida, también necesita diversión, nombra al arte por ahí también como una necesidad y también hacer el amor. Así que nada, nos vamos con Titás y la canción Comida, la 4. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Diversão e arte, para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer.
todo. Uso Recreativo llega hasta aquí. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves, desde las 21 horas, en Radio Universidad Austral de Chile. Muchas gracias.